un gusto poder estar con ustedes en esta tarde. Es un placer poder siempre pues contar un poquitito de lo que hacemos en el país, ¿verdad? En Costa Rica. A diferencia, ¿verdad? El tema de las pruebas de función pulmonar pues está estandarizado, lo que nos permite pues hablar un mismo idioma siempre, ¿verdad? Voy a compartirles pantalla. Ya para dar inicio a la charla. Bueno, un momentito nada más. Ok. Parte de lo que, bueno, de lo que yo les quiero hablar hoy es la espirometría. Bueno, ¿qué con la espirometría? Es algo que siempre solicitan, los médicos piden mucho, pero ¿qué con ella? ¿Y cuál es la importancia y cuál es el rol que jugamos nosotros como terapeutas respiratorios? Vamos a ver los cambios que se han dado en la última actualización. Cuando nosotros pensamos en espirometría, tenemos que pensar indudablemente en los volúmenes y las capacidades pulmonares. Eso es lo que vamos a medir, siendo este gráfico con lo que deberíamos de soñar los que hacemos estos estudios, porque son las metas que necesitamos alcanzar para poder hacer un estudio de calidad, siendo lo vital para la espirometría siempre tener en mente que lo importante es el estudio de calidad que vayamos a hacer. Entonces, la espirometría, bueno, es una prueba diagnóstica, definitivamente la más común desde el punto de vista respiratorio, que lo que nos va a dar es el saber si un paciente presenta o no presenta una patología respiratoria, así como también monitorear el estado de la salud pulmonar. Pero hay elementos claves para realizar esos estudios. Como les dije aquí, mucho la palabra es calidad. Deben de ser estudios de calidad para poder asegurarnos la condición que un usuario presenta. Necesitamos un equipo que sea preciso en esto. Necesitamos que tenga la capacidad de tener calibraciones y que nosotros lo calibremos de forma exitosa y tengamos un control de calidad del dispositivo. Necesitamos, por supuesto, pacientes que sean capaces de realizar la maniobra cumpliendo con criterios de aceptabilidad y repetibilidad. Y necesitamos sí o sí ser nosotros operadores capaces de motivar y de obtener una maniobra máxima de parte del paciente. Bueno, yo tengo bastantes años de trabajar realizando espirometrías, bueno, y otros estudios pulmonares. Y en lo personal es un estudio que disfruto mucho porque nos toca sacar los pompones, ¿verdad? Para los pacientes. Y vamos, usted puede, sople fuerte. Nunca va a ser lo mismo una espirometría que nosotros hagamos. Tome aire fuerte, bótelo, sostenga. A que usted, o sea, vamos, tome fuerte, bótelo con fuerza. Es necesario que nosotros hagamos mucho énfasis en la capacidad de motivación que demos al usuario, porque en definitiva el resultado de la espirometría que vamos a tener va a ser completamente diferente. La última actualización que se tiene es la guía del 2019. Anteriormente se había estado trabajando con la guía del 2005. La asociación, la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Respiratoria Europea hicieron un consenso donde establecieron los nuevos, la estandarización de la espirometría con su última actualización, que es esta del 2019. Y en realidad los cambios no son muy grandes, pero sí es importante que nos conozcamos y los empecemos a manejar. Bueno, cambios se dan unos en contraindicaciones relativas, donde vamos a tener subgrupos, entre ellos pacientes que presenten aumento de la demanda miocárdica o tengan problemas con la presión arterial, donde idealmente un paciente con un infarto agudo del miocardio de menos de una semana, no deberíamos usar el estudio, una hipotensión sistémica o hipertensión severa, tampoco, o sea, necesitamos pacientes hemodinámicamente estables, igual con el tema de la arritmia. Deberíamos de tener el paciente lo más estable posible,
en falla cardíaca, pero que esté descompensada, es una contraindicación relativa, hay que valorar la condición del paciente. Igual en el cuerpo pulmonar agudo, el embolismo pulmonar clínicamente inestable, ¿verdad? Porque de hecho la espirometría también se indica junto con otros estudios para la parte del embolismo, pero si el paciente está completamente estable. Si hay historia de síncope relacionado a que el paciente, cuando presenta tos, si presenta un síncope, o al esfuerzo expiratorio. Es interesante porque a lo largo de 20 años se han recopilado pues, información de 186,000 estudios de espirometrías, y en esto se determinó que la incidencia de algún tipo de problema que usted vaya a presentar con el paciente durante las espirometrías es de 5 por cada 10,000 espirometrías realizadas. Realmente es muy baja, pero en los pacientes que van a presentar algún tipo de problema es el síncope el que va en primer lugar. Eso es básicamente por el esfuerzo máximo pues, que el paciente está realizando. Seguimos igual con las contraindicaciones relativas. Vamos a tener, bueno, en pacientes que presentan aumento de la presión intracraniana o intraocular, pacientes que tengan aneurisma cerebral, cirugía cerebral de menos de 4 semanas, conmoción cerebral con síntomas continuos. Bueno, eso es evidentemente un paciente que no pueda ser capaz de seguir nuestras instrucciones. Pacientes que tengan una cirugía ocular de menos de 1 semana, cuando hay problemas a nivel de senos paranasales y de oído medio, igual con cirugías recientes de menos de 1 semana, o pacientes que hayan presentado infección de oído que tengan menos de 1 semana. A nivel intratorácico e intraabdominal, bueno, en el tórax, cirugía torácica de menos de 4 semanas, tema mucho del aumento de la presión y del dolor que el paciente pueda tener, ¿verdad? Cirugía abdominal, y en el caso de también estado de embarazo avanzado. Control de infecciones, bueno, se hace referencia a la necesidad de ajustarnos. Podemos tener una de dos, o un equipo específico para pacientes que tienen sospecha de enfermedad respiratoria transmisible o que tengan alguna condición donde podrían tener una infección sistémica, tanto que ellos puedan contagiarse a que puedan contagiar, es tener el equipo exclusivo, una opción que no es como muy viable, por lo menos en los centros donde nosotros estamos, realmente no es un asunto viable como tener solo un equipo para ellos, sino que ajustar nuestra agenda y dejarlos pues de últimos en a la hora del día, al final del día, para poder desinfectar después los equipos de forma adecuada. Es importante, se agrega que los espirómetros deben de cumplir con la norma ISO 26872, que hasta lo que habla es específica para equipo de anestesia y para espirómetros. En su primera revisión en el 2009 y con una revisión posterior de 2016 que corresponde una revisión nueva ahorita en 2021. La idea es que los espirómetros tengan un error de precisión máximo de 2.5, más o menos 2.5%, así como también las jeringas de 3 litros con las que realizamos la calibración, que tenga un error máximo de precisión de más o menos 3%, de forma que nos aseguremos siempre la calidad de los estudios que estamos realizando. Siendo, como les mencioné anteriormente, el tema de la calidad es vital para lo que nosotros realizamos haciendo las espirometrías. Necesitamos llevar un registro de los resultados de las calibraciones. Importantísimo, ya sea que el dispositivo que estemos utilizando nos permita ver que cuando no pasó la calibración, si se repitió esa calibración, para asegurarnos que los estudios que se están realizando son con toda la calidad posible que el aparato nos permita tener y que nosotros también como usuarios pues podamos determinar. Necesitamos documentación de las reparaciones del equipo y además que asegure el adecuado funcionamiento del mismo. Damos registro de actualizaciones de software y hardware del equipo también, así como registro de las fechas de cambio de cualquier parte
del equipo que tengamos que realizar. Importante, las calibraciones diarias, abajo, moderado y alto flujo. Otro punto, las calibraciones deben ser realizadas siempre bajo las mismas condiciones. Es decir, si nosotros realizamos una calibración del equipo con filtro, debemos de realizar todas las demás calibraciones con filtro. Eso también podemos verlo con recomendaciones de fabricante. Si hay falla inicial en la calibración, debemos de recalibrar el aparato hasta que nos pase la calibración. Y si no, pues bueno, contactarnos con soporte técnico, pero no utilizar un dispositivo que no haya sido calibrado o que falle la calibración. Se deben de realizar chequeos de rutina y los mantenimientos según recomendaciones del fabricante. Importante, nosotros dependemos por completo de la jeringa, ¿verdad?, con la que vamos a hacer la calibración del equipo, donde vamos a utilizar pues, una jeringa de 3 litros y tenemos que inspeccionarla de forma diaria. Vamos a determinar que esa jeringa funcione de forma correcta. Cada vez que nosotros hacemos la calibración, pues sostenemos y estamos moviendo pues, el pistón de la jeringa y necesitamos que corra suavemente, que no sea un asunto que tengamos que hacerle fuerte o algún movimiento porque de repente se traba o se atora, porque eso nos va a afectar la calibración. Entonces debemos de ver que funcione correctamente, que esté suave, que no presente fugas, que se realicen las pruebas de fugas de forma mensual y que cumpla con la norma de precisión, donde no debe de exceder el 0.015 litros cuando estamos realizando la maniobra de calibración. Se debe de incluir en los equipos señales e informes para el operador. Necesitamos que el equipo nos retroalimente a nosotros durante el estudio. Se necesitan indicaciones visuales para el usuario y para el operador, y en esto es bastante interesante. Después, cuando podamos hablar, me cuentan si les ha pasado. Pero se realizó un estudio que incluyó a 1.760 pacientes de 52 países, donde ellos pues, les preguntaron cómo sentían la maniobra de la espirometría. El 80% dijo que estaba bien, pues que tenía su dificultad, pero que se podía hacer. Me parece muy interesante este 31% de los pacientes de este estudio que indicaron que cuando se les dice, siga botando, aunque usted sienta que ya no tiene más aire que botar, es una indicación bastante complicada. De hecho, normalmente, bueno, se quedan viendo como, pero ¿cómo voy a botar aire si yo ya no siento que tengo más aire? La respuesta siempre es, aunque usted no crea, el aire sigue saliendo. Pero realmente para la persona es bastante abstracto poder pensar que aunque sientan que ya no tienen nada, pues hay salida de gas. Entonces, siempre la indicación, esa retroalimentación o esa indicación visual para el paciente es importante. Hay diversos equipos, hay unos que utilizan candelitas, hay otros que es un globo que se va a estallar, la historia de los 3 cerditos, el chanchito, el lobo soplando. Hay varias que podemos tener, pero es un asunto visual donde el paciente va a poder decir, ah, bueno, sí, mira, falta, yo puedo, alcancemos. Mientras que solo decirles es un poco más complicado. Por eso es que se pide esta indicación visual para el usuario también. Esto es importantísimo, la capacitación del operador y el mantenimiento de la competencia que el operador ganó. Hay pues diversas certificaciones, en el caso por lo menos de Costa Rica, acá pues la seguridad social es bastante fuerte y a todos los terapeutas respiratorios que trabajamos haciendo pruebas de función pulmonar, pues se nos dio una certificación con ellos para asegurarnos, ¿verdad?, por la calidad de los estudios que estamos realizando. Esta certificación es de aproximadamente 16 horas, donde se ve toda la parte de cirugía, expiración forzada, determinantes de la limitación al flujo,
y la importancia de la reproducibilidad de los resultados. Nosotros necesitamos asegurarnos de las pruebas que estamos haciendo para que sean completamente estudios confiables. Los requerimientos de instrumentación, dando énfasis siempre en la calibración. Mucho es esto, si nosotros trabajamos con un dispositivo que esté calibrado, ya tenemos buena parte de lo que es la espirometría pues avanzada, por así decirlo. Lo demás es la cooperación del paciente, ¿verdad? Y además la capacidad que nosotros tengamos para poder interpretar lo que estamos teniendo y decidir si es un estudio reproducible. Realización de la misión, incluyendo pues asesoría, ¿verdad? De parte de los entrenadores de NIOSH, reconocimiento de las maniobras inadecuadas y la corrección de las maniobras. La calidad de los datos, mucho énfasis siempre en la reproducibilidad de los mismos, el uso de los equipos con supervisión, es decir, la persona que se certifica pues tiene la seguridad de que va a hacer estudios de calidad y bueno, se hace medición de los trazos y cálculo manual de los resultados, que ya realmente no es algo que nosotros realizamos. Utilizamos pues, los resultados que nos da de forma pues, automática el equipo, no vamos a contar cuadritos ya como antes si era pues necesario hacerlo. Si en algún momento se hacía la medición del el volumen que se lograba exhalar, entonces se le pedía al paciente, bueno, respire normal, llene profundo, colóquese el dispositivo y sople fuerte. Ahora, definitivamente, el enfoque que se le está dando en la nueva guía es el uso de dispositivos que midan tanto la inspiración como la exhalación del paciente. O sea, que tengamos una maniobra completa. Hay unos pequeños modificaciones en las actividades que los pacientes deben de evitar realizar antes de la espirometría. Bueno, fumar siempre ha sido pues, como parte de, pero incluye ya el vapeador. No sé si por lo menos en Costa Rica tenemos leyes que estamos tratando pues, de regular un poco la parte del vapeo, igual como se ha ido regulando por la parte del fumado, así como evitar el uso de las pipas de agua. Evitar el consumo de sustancias tóxicas 8 horas antes del estudio que pueda provocar problemas de coordinación, comprensión o pues una disminución de las habilidades físicas del usuario que evidentemente pues, no va a poder a nosotros colaborarnos para poder realizar un estudio. Evitar ejercicio vigoroso al menos 1 hora antes de la prueba, esto para evitar la broncoconstricción pues, que se induce por el ejercicio. Y pedirle al paciente que siempre se vista de forma cómoda para evitar restricción en la movilidad abdominal y torácica que tenga el paciente. Ojo acá. Para mi gusto, definitivamente, de los cambios de la guía del 2019 es esto. Esto es lo más importante. Se redefine bueno, o se le da el nombre, anteriormente se estaba como el end of test, que era el tiempo que teníamos, que el paciente tenía que votar, el momento que determinábamos cuándo terminaba la prueba. Y ahora se agrega el concepto de end of forced expiration, el final de la exhalación forzada. ¿Dónde nos va a cambiar esto? Es porque anteriormente habían muchos pacientes que no lograban terminar el estudio con los criterios anteriores. Entonces, se excluían muchos pacientes porque no alcanzaban un tiempo exhalatorio adecuado o tal vez porque no realizaban una meseta. Entonces, muchas pruebas que podían tener su relevancia clínica y completamente interpretables quedaban fuera porque no cumplían con el periodo de tiempo establecido. Entonces, hay criterios que cambian un poco y veamos a ver, el primer criterio que vamos a tener, bueno, el paciente que lo hace, pues maravilloso. Que el paciente logre realizar una meseta expiratoria o que haga el plató, ¿verdad? De al menos
un segundo. No se cumple, bueno, entonces vamos a la siguiente. Y esto es un reto tanto para el paciente como para nosotros, pero hay pacientes específicos que sí lo logran, porque, a ver, cuando nosotros estamos haciendo estudios, la verdad es que terminamos haciendo la espirometría, nosotros también, esos pulmones de nosotros se están desarrollando montones cuando estamos llenos y bote fuerte y siga botando, ¿verdad? Y hay pacientes, específicamente los pacientes CEPOC, que usted ve que sigue saliendo gas y el paciente está, bueno, muchos no exactamente como regla general, pero muchos se ven tranquilos, ellos nada más están botando. Entonces, tiene un tiempo o alcanza un tiempo expiratorio, pero igual de 15 segundos, ¿sí? Ok, perfecto. Tenemos ya criterios para definir el final de la exhalación forzada. Bueno, y si no tenemos esto, si tenemos problemas, el paciente entonces tiene un FBC repetible comparado, mayor comparado con el FBC previo. Entonces también podemos determinar un criterio de utilidad de la prueba. ¿Okay? Prueba que no, que no cumpla con todos los criterios, pero aplica el criterio o se introduce más bien el criterio de utilidad o usabilidad, pero suena como muy raro, llamémoslo como utilidad. ¿Okay? Esto es importantísimo, este cambio que se da, porque, por ejemplo, en pacientes que nosotros tenemos que presentan un proceso restrictivo, les es muy complicado o les era muy complicado poder alcanzar los 6 segundos de exhalación. Entonces, ahora, con tener la meseta, podemos dar un resultado de un paciente, una prueba como buena, ¿okay? Si cumple este criterio. Anteriormente, no. Tenía menos de 6 segundos, no funciona. No, es una espirometría que no funciona, entonces muchos pacientes quedaban siendo esa su potencial, por así decirlo, para realizar la espirometría, pues era el que nos estaba presentando, eran pacientes que estaban haciendo pues sus esfuerzos máximos, pero no cumplían el criterio, entonces no podíamos pasar la prueba como una prueba aceptable. Esto nos genera un cambio importante, insisto, esto es lo más importante del cambio de la guía del 2019 versus la del 2005. ¿Por qué? Porque, bueno, elimina precisamente ese requerimiento de un tiempo exhalatorio mínimo, sino que ya vemos pues el resto de condiciones que podemos encontrar. Eso sí, necesitamos que el operador tenga una estricta vigilancia de la calidad de la exhalación que está haciendo el paciente. Tenemos que asegurarnos que estos pacientes, por ejemplo, que no alcanzan el tiempo establecido previamente o que usted quisiera que siga votando, cuando vamos a tener el criterio de que nos genere un segundo de meseta, sin importar pues, el tiempo que está realizando, que sean 3 segundos, 4 segundos de exhalación, tenemos que asegurarnos que sea una exhalación completa, o sea, que el paciente realmente está haciendo su mayor esfuerzo y no que está haciendo una terminación temprana de la exhalación. Muchos pacientes lo que hacen es nada más soplan y se quedan. Eso es pues una terminación temprana de la exhalación del paciente. No necesariamente que eso fue todo lo que lograron botar. Entonces sí tenemos que estar muy seguros como operadores de que el paciente se encuentre realizando su máximo esfuerzo. Esto sí es muy importante en pacientes con restricción pulmonar. En esta tabla queda bastante resumido lo que va a ser el criterio, bueno, los criterios de aceptabilidad, repetibilidad, importantes para la valoración de la calidad de la prueba siempre, y el criterio de utilidad. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a tener entonces, un momento.
un volumen extrapolado que sea menor o igual al 5% de la capacidad vital forzada, o de 0.1 litros, que sea mayor. ¿Okay? Que no tengamos evidencia, ¿verdad?, que se corrió, por así decirlo, el flujo de cero. Muchas veces nos pasa que en la curva de la espirometría tenemos como una pancita previo, es como un arranque en falso, podemos verlo, de la espirometría. Que el paciente no tosa, ¿verdad?, que no haya tos durante el primer segundo de la expiración, que no haya cierre glótico tampoco durante el primer segundo de la expiración, que no haya cierre glótico después durante la maniobra, en realidad. Que logremos tener los criterios que vimos anteriormente del final de la exhalación forzada, ¿verdad? Ya sea que tengamos un plató, que tengamos un tiempo superior a los 15 segundos, o que podamos hacer la correlación de la FBC previa. Por supuesto que el paciente no esté obstruyendo, básicamente es con la lengua, prótesis, dientes, el filtro, que no tengamos evidencia de fugas, siempre estar muy pendientes, ¿verdad?, que el paciente no abra la boca, que la prensa de la nariz esté bien colocada durante la realización de la maniobra. Y importante, si nosotros tenemos una inspiración máxima después del final de la exhalación forzada que sea mayor de la capacidad vital forzada, esto que sea mayor de 0.1 litros o del 5%, eso nos da un estudio, es cuando nosotros soplamos y queda como más grande, la curva no cierra, necesitamos que las curvas realmente puedan cerrar para poder hablar de un estudio que cumpla pues con criterios de aceptabilidad. Y la repetibilidad pues, del estudio lo vamos a ver con la capacidad vital forzada y el FEP1. ¿verdad? En pacientes mayores de los 6 años necesitamos que el valor no sea mayor, la diferencia no sea mayor de 0.15 litros en cualquiera de los dos, en la capacidad vital forzada o en el FEP1, y en pacientes menores de los 6 años, que esta no exceda el 0.1 litros o el 10% de los valores. Es importante que en un paciente, cuando estamos viendo si logramos cumplir con los criterios, realicemos un máximo de 8 maniobras. Lo vamos a ver que los pacientes empiezan a presentar unos signos de fatiga. ¿Qué vamos a ver? Bueno, podemos ver una disminución en el FEP1 del paciente, físicamente lo vamos a ver cansado, y también puede haber una caída en el flujo pico que el paciente realiza durante la exhalación. Hay un cambio también básicamente pues en el nombre, ya no se habla de prueba de reversibilidad, sino que se da un cambio a prueba de respuesta al broncodilatador. Igual tenemos, se mantiene el 12% de cambio, lo que va a cambiar es básicamente el nombre, que no le vamos a decir con reversibilidad o sin reversibilidad, sino con respuesta positiva al broncodilatador. Importante, hay que definir muy bien, pues, cuál es la razón por la que al paciente se le indicó la espirometría. Eso nos lo va pues, a definir el médico, ¿verdad? Y por lo menos nosotros, en el hospital donde yo trabajo, utilizamos una boleta donde el neumólogo, que es en su mayoría pues el doctor que más nos manda, el médico que más nos manda espirometrías, nos indica si el paciente debe de suspender los broncodilatadores o no. Si es nada más para valorar la respuesta al tratamiento, pues entonces nosotros le hacemos una prueba basal, porque el paciente no suspendió medicamentos.
En el caso que el paciente deba de suspender su tratamiento, pues sí se ajustan un poco las horas a las que el paciente tiene que llegar sin haberse aplicado el tratamiento. El salbutamol se extiende un poquito a 4 a 6 horas, el lipratropio 12 horas, el formoterol, bueno, son fármacos que nosotros por lo menos, puede que tal vez ahí variemos un poquito de lo que tengamos pues disponible en los centros médicos pues de nosotros versus a los de los demás países. Nosotros tenemos el formoterol y tenemos que debe de suspenderse 24 horas previas al estudio, el anterol 36 horas y el diatropio de 36 a 48 horas. Es decir, hay un detalle importante con esto y es que muchas veces tenemos pacientes que no logran tolerar sin el medicamento según el grado de obstrucción. Entonces, si el paciente tuvo, porque muchas veces llegan y nos dicen, vea, yo la pura verdad, me dijeron que no tenía que usar el tratamiento, pero no podía, me estaba ahogando, tuve que ponérmelo. Entonces, se le debe hacer una nota al estudio que deje claro que el paciente se había colocado su broncodilatador y que se incumplió con los tiempos de espera previo a la espirometría, porque esto nos llevaría, pues, evidentemente, a errores para la interpretación de los datos. También una pequeña modificación en el sistema de la clasificación para valorar la calidad de la espirometría. Idealmente, los estudios que nosotros debemos de enviar para ser reportados tienen que ser grado A, grado B. Menos de eso no. Lo que vamos a tener, bueno, después de que usted revise todo, que la espirometría pues que cumpla con todos los criterios, que el paciente no haya presentado tos, que el paciente no abriera la boca, que no titubeó a la hora de soplar, todo lo que determinamos de la curva, una vez que vayamos a ver, y vamos a ver la repetibilidad del estudio, idealmente, ¿verdad? Para tener un estudio grado A, deberíamos de tener 3 o más maniobras que sean aceptables, donde tengamos cambios en FB1 y FBC no mayores de 0.15 litros. Igual, como lo vimos anteriormente, para niños mayores de 6 o 0.1 para niños menores de 6 años. O tener una maniobra, 2 maniobras por lo menos aceptables que nos permitan tener una prueba de grado B. Ya cuando empezamos a bajar pues en los grados de las espirometrías y de lo que vamos a empezar pues a ver en el paciente, vamos perdiendo esa confiabilidad, evidentemente problemas en la repetibilidad del estudio, pero a pesar de que vamos a empezar a ver cambios, aumentos en el FB1 o el FBC para poder ir bajando en ese grado, se incluye en la guía el grado U. Ve que si podemos verlo acá, vamos bajando, aumentan puede ser que tengamos esfuerzos que sean aceptables, 2 o más, pero sí hay mucha diferencia entre cada uno de ellos. Insisto, los que debemos de ser completamente valorables, ahí ve, pero esta U incluye el criterio, a pesar de que no haya nada aceptable de la prueba, de utilidad, donde podemos ver que tal vez el FB1 puede ser una guía para el médico. Entonces, este cambio, el agregar este grado U, que por supuesto debe ser reportado, ¿verdad? Como un esfuerzo grado U para que no quede como un estudio subóptimo. Si nosotros tenemos un estudio que no cumple con la repetibilidad y todo, pues tenemos un estudio subóptimo. Sí se debe de indicar que este es un grado U y que se está enviando el estudio como mejor esfuerzo al paciente y para poder valorar el FB1. Algo que sea útil para el clínico. Entonces, este cambiecito acá, junto con el de los tiempos,
nos deja, bueno, ok, entonces si yo realizo un esfuerzo con el paciente, cuando yo realmente no voy a enviar la prueba, cuando no la voy a dar un estudio por bueno. Idealmente, insisto, los cambios de los tiempos nos permite ampliar la gama de pacientes que van a tener el estudio y de paso pues la valoración médica ahora confiable con los cambios en el final de la aceleración que se dan y poder enviar un estudio para que el médico pueda tener una guía de la condición del paciente. Insisto, es apenas una guía, es utilizable, no es un estudio que sea completamente seguro. Básicamente, ya para ir finalizando, a nivel de conceptos básicos, bueno, tenemos la FBC, ¿verdad? Que va a ser el volumen pues entregado durante la exhalación forzada, realizada de forma completa luego de una inspiración máxima. El FB1 es el volumen expiratorio en el primer segundo de la maniobra. Y la relación de FB1-FBC, que fue por lo que mucho tiempo se conoció como el índice de Tifenó, y ahora se debe conocer como la relación FB1-FBC, se va a representar como un porcentaje y es la variable más común para definir la obstrucción al flujo aéreo. Entonces, si nosotros queremos interpretar una prueba, tenemos esta guía rápida. ¿Okay? Primero, necesitamos asegurarnos, como les dije ahora con el cuadro anterior, definitivamente para que una prueba sea confiable, tenemos que tener un grado de calidad A o B. Idealmente, por supuesto, el grado A. Si no la tengo, pues bueno, sigo tratando de hacer el estudio hasta un máximo de 8 maniobras. Inclusive en niños se habla que podemos hacer un poquito más de maniobras siempre y cuando tomando en consideración la patología de fondo que tenga el niño y la condición en la que se encuentre. Pero en un adulto, un máximo de 8 maniobras. En lo personal, con la experiencia que tengo, ya más de 5, ya usted empieza a ver que el paciente se empieza a fatigar. Pero bueno, la guía habla de 8 maniobras. Entonces, si realmente tengo un estudio que es de calidad A o B, entonces, pues lo voy a interpretar. Acá se va a ver, se incluye el concepto de el límite inferior de normalidad, que va a ser con relación a lo que, como les dije anteriormente, lo que se conocía como el índice de Tifenó, con la relación FB1-FBC, que es la forma correcta pues de hablar de ello. Entonces, viene exactamente en los reportes, el LIN va a ser un valor que se determina por edad del paciente, sexo al nacimiento del paciente, estatura, peso. Las variables que nosotros necesitamos pues tener del paciente cuando introducimos los datos en el equipo. Si es igual o mayor al LIN, no. Entonces tenemos un diagnóstico de tipo obstructivo, solo con ver la relación. Después vamos a ver la gravedad del padecimiento que el paciente tenga, viendo el FB1, FBC, el FB1, donde vamos a tener, bueno, 70% es un problema leve, de 60 a 69 moderado, 50 a 59 moderado, moderadamente grave, grave de 35 a 49 y menor de 35 pacientes con un grado de obstrucción muy grave. Ahora, si sí es igual este F1-FBC o es mayor o igual al LIN, entonces debemos de valorar la capacidad vital forzada. Si esta es igual o mayor a 80%. De ser así, pues tenemos una espirometría completamente normal. Y si encontramos que es menor del 80%, pues vamos a estar con una espirometría que es sugestiva de restricción. La espirometría como estudio no nos permite determinar sí o sí si tenemos un problema de restricción, más sí nos sirve para poder determinar si hay un problema obstructivo o no. En el caso de esa prueba que va a ser sugestiva de restricción, pues debe complementarse con otros estudios para poder darle
diagnóstico al paciente, que en este caso, bueno, sería realizar una pletismografía. La espirometría, tal cual, como vieron, los cambios no son muy grandes. Sí, definitivamente el más importante, el del final de la exhalación. Cómo se va ahora a ampliar el concepto para poder poder incluir más pacientes en la guía. Ese es el cambio realmente vital de la nueva guía del 2019. Les agradezco mucho su atención. Sería pues la charla que tenía para el día de hoy.